Empecemos entonces. Medidas de tendencia central, ¿sí? Una medida de tendencia central es un número que se considera representativo de todos los números en un conjunto de datos, ¿sí? Las medidas de tendencia central que se manejan son media, mediana y moda. La media aritmética, ¿sí? Llamada también la media nomás, o también promedio, ¿sí? Es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado por la cantidad de datos. Se lo denota como X y una barra encima, ¿sí? Entonces, si yo tengo n datos, entonces la media aritmética de todos esos datos, o también dicho el promedio, sería la suma de todos los datos, no importa si hay datos repetidos, eso es lo de menos, sobre el total de datos, ¿sí? Sobre n, ¿ok? Dicho de otra forma, o puesto de otra forma, este es el símbolo de un sumatorio, ¿sí? De una suma total, la suma de todos los x sub i desde i igual a 1 hasta n, ¿sí? Sobre n, ¿ok? Por ejemplo, allá la media de los siguientes datos, ¿sí? Tenemos aquí 11, 5, 10, 6, 3, ¿sí? Entonces lo que se hace es sumar los datos, ¿sí? Aquí para este caso tenemos un total de datos de ¿cuántos datos aquí vemos? 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 5 datos, entonces sería n igual 5, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Ya, entonces, sumo los datos y divido para n, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si yo pongo los datos aquí, por ejemplo, en Excel 1, 5, 10, 6, 3, 11, 5, 10, 6, 3, 11, 5, 10, 6, 3, ¿sí? Entonces, aquí, ¿sí? Aquí tengo, fíjense, si yo tomo todos los datos, lo selecciono, fíjense, me da un recuento de 5. Este recuento me quiere decir el total de datos, ¿sí? Al lado me dice la suma de todos los datos, y aquí me da el promedio, que no es más que la media, ¿sí ven? Promedio 7, ¿sí? Que sería la suma sobre el total, ¿sí? Entonces, si yo aquí puedo también, aparte, sacar la suma, que sería la suma y el total de datos. La cantidad de datos sería aquí 7. Y la media sí sería la suma dividido para el total, ¿sí? Para la cantidad de datos, ¿sí? Ah, no, perdón, son 5 datos aquí. 5 datos. Tenemos, sí, 5 datos. Entonces aquí tengo la media, sí, 7. O también aquí pongo igual y pongo promedio. Y aquí tomo solamente los datos con los que iba a sacar el promedio. Y listo, también me da la misma media, sí, 7. Entonces sacar la media aritmética no es más que obtener el promedio, ¿sí? Ese es el concepto de la media aritmética. ¿Ok? Bien, continuemos. Bueno, aquí también, por ejemplo, tenemos estos ejercicios, ¿sí? Que me dice, las edades de dos niños que van a una fiesta son 4, 2, 9, 2, 10, 7, 5, 7. Hallar la media, ¿sí? Entonces aquí, asimismo,
tenemos entonces que calcular la suma bien. Entonces, la suma sería 4 más 2, más 9, más 2, más 10, más 7, más 5, más 7, ¿sí? Ya, esto me da, a ver, 4 más 2, 6, 6 más 9, 15, más 2, 17, más 10, 27, más 7, 34, 34, 5 más 7, 12, 34, más 12, 46, ¿verdad? 46 y el total de datos n es 2, 4, 6, 8. Tengo 8 datos, ¿verdad? Sí. Entonces, son 8 niños, como que dice, 8 niños, ¿sí? Entonces, la media es la suma sobre n y sería 46 octavos. ¿Sí? Y esto me da resultado de 5.75. ¿Sí? Como está aquí, 5.75, ¿sí? ¿Sí? Bien, entonces como ven, el concepto de media no es nada difícil, ¿sí? No es nada más que obtener el promedio. ¿Ya? Bien. El número de hermanos que tiene un grupo de personas es 3, 1, 1, 0, 2, 2, 1, 3, 0, ¿sí? Mucho ojo, estos datos también se consideran, así sean 0 también se consideran, ¿sí? Ahí es la cantidad de hermanos promedio, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí, bueno, tiene que ser 1.44, ¿sí? Y así mismo, o sea, obtenemos la suma y la cantidad de datos. ¿Cuántos datos aquí tenemos? 2, 4, 6, 8, 9. 9 datos y la suma sería 3 y 2, 5, y 2, 7, 9, 10 y 3, 3. Entonces el promedio sería, o la media sería la suma sobre n y sería 13 novenos, ¿sí? Y esto tiene que darme 1.44, ¿sí? ¿Ya? Bueno, esto ahí se lo dejo para que ustedes practiquen. Y acá también tenemos más ejemplos. Por ejemplo, en una elección calificada sobre 10, dos estudiantes obtuvieron 10, 4 estudiantes obtuvieron 8 y 3 estudiantes obtuvieron 6. Allá la calificación media. Bien, entonces aquí primero obtengo el número de datos. Tengo 2 estudiantes de 10, 4
de 8 y 3 de 6. Entonces sería 2, 2 que sacaron 10, más 4 que sacaron 8, más 3 que sacaron 6. Esto me da 4 y 2, 6 y 3, 9, ¿verdad? ¿Sí? Y la suma sería igual a 2 que obtuvieron 10 sería 2 por 10 más los 4 que sacaron 8 sería 4 por 8 más los 3 que sacaron 6 sería 3 por 6. ¿Sí? Y esto me da igual a 2 por 10, 20 más 32 que es 4 por 8, 20 más 32, 52, ¿verdad? Y 3 por 6, 18, 52 más 18, eso me da 70, ¿verdad? 70. ¿Sí? Entonces la media sería la suma que es 70 sobre el total que es, ¿sí? ¿Cuánto es eso? 7.78. Esa sería la calificación promedio o la calificación media. 7.78, ¿sí? ¿Cómo está aquí? ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Se tienen los siguientes datos, 20, 27, 23, 23, 25. ¿Cuál dato tendría que agregarse a los 5 otros niveles para que la media de los 6 datos sea 24? Bien, entonces aquí tenemos que la media tiene que ser 24, ¿verdad? Por lo tanto, recordemos que la media es igual a la suma sobre n, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo voy a agregar un dato, si yo voy a agregar un dato aquí a los 5 que tengo, entonces la cantidad sería ahora 6, ¿verdad? ¿Sí? Y el dato que voy a agregar es x. Dato agregado. Entonces, de aquí yo puedo decir que la suma es la media multiplicado por n. ¿Sí? Como me dan el dato de la media, que es 24, ¿verdad? Entonces sería 24 por 6, que sería la cantidad de datos. ¿Cuánto es 24 por 6? 144, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la suma tiene que ser 144, ¿sí? Bien, la suma sería x más 20 más 27 más 23 más 23 más 5, y eso tiene que darme 144, ¿sí? Entonces digo que x sería igual a 144 menos la suma que me da acá. 20, a ver, 27 más 23, esto me da 50 más 20, 70. 70 más 5, 75, 75 más 23, 98. 144 menos 98. ¿Sí? Y esto me da eh, no, es que aquí ha sido 25, no es así. Ya, entonces sería 98 más 20, sería 118. Menos 118. Entonces 144 menos 118. 26. 26. ¿Sí? Tenemos que ese es el dato que hay que agregar, 26. ¿Sí? ¿Me da alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
¿Preguntas? Bien, sigamos. Ya este ejercicio es similar al de acá. Vamos a ver rápidamente la mediana. La mediana es el valor que ocupa la posición central de todos los datos cuando están ordenados. ¿Sí? Esa es la mediana. ¿Sí? Es el valor que ocupa la posición central de todos los datos cuando están ordenados. ¿Sí? Se anota como ME de mediana o X y aquí arriba ¿sí? El símbolo de proporcionalidad. ¿Sí? ¿Okay? Hay dos formas de hallar la mediana y depende de si el número de datos es impar o si el número de datos es par. Entonces, por aquí tenemos, cuando tenemos número de datos impar, entonces se ordena y se selecciona el dato del centro. ¿Sí? Cuando el número de datos es par, en cambio, se ordena y se halla el promedio de los dos datos centrales. ¿Sí? Por ejemplo, hay la mediana de los siguientes datos. ¿Sí? 11, 5, 10, 6, 3. Entonces, primero ordenamos. Sería 3, 3, 5. ¿Sí? Se ordena de menor a mayor, de menor a mayor. ¿Sí? Sería 3, 5, 6, 3, 5, 6, 10 y 11. ¿Sí? Entonces, la mediana, en este caso, primero tengo que ver si los datos son pares. Si la cantidad de datos es par o impar. ¿Cuánto es n? N sería en este caso 2, 4, 5. ¿Sí? Y es impar. Por lo tanto, por lo tanto, la mediana sería justamente el dato central, pero ordenado, ¿sí? El central, pero ordenado. Entonces sería 6. ¿Sí? Ahí tenemos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo aquí dos datos. Bueno, tengo aquí, en este caso tengo 2, 4, tengo 6 datos, n igual 6. Y para sacar la mediana, primero los ordeno. Yo sé que la cantidad de datos es par, pero ahora vamos a ordenar. De menor a mayor, 2, 5, 6, 2, 5, 6, 10, 11, 14. 10, 11, 14. Entonces, para encontrar, en este caso, para encontrar la mediana, tengo que, en cambio, tomar los dos datos centrales, porque aquí tengo que la cantidad de datos es par. Entonces, tomo los dos datos centrales, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son los dos datos centrales? 6 y 10, ¿sí? Entonces sería, en este caso, y le saco el promedio, ¿sí? Sería el promedio de los datos centrales, ¿sí? Sería 6 más 10 sobre 2. 6 más 10, 16, dividido para 2, 8. Entonces esa sería la mediana, ¿sí? Cuando la cantidad de datos es par. ¿Sí? Tenemos entonces, ¿sí? Bien. Aquí tenemos entonces, fíjense, la formulita, si n es impar me queda, si n es impar me queda que la mediana es, si n es impar me queda que la mediana es el dato, ubicado en la posición n más 1 sobre 2. Pero obviamente ya en orden, ¿sí? Es decir, y tengo x1, x2, x3, x sub n, ¿sí? En orden, ¿sí? Datos ordenados. Datos ordenados, ¿sí? Si n es par, en cambio, la mediana es el promedio de los dos datos centrales, es decir,
el dato ubicado en n medios más el dato ubicado en n medio más 1 sobre 2. ¿Sí? Esa sería, en cambio, la mediana para n par. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos ejemplos. ¿Sí? Bien. Bien, jóvenes. Ustedes, por favor, lean sobre la moda. ¿Sí? Que no es más que el dato que más se repite. ¿Sí? El o los datos que más se repiten. ¿Sí? Y hasta allí nomás iría lo que es el examen. ¿Sí? Hasta lo que es moda. ¿Sí? Bien. Gracias entonces, jóvenes, por su atención. Nos veríamos ya de aquí, nomás tienen el examen el día de mañana. Les deseo muchos éxitos. ¿Sí? Y dejamos hasta aquí la clase.